Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que de verdad promete dejarlos sin aliento, y es que vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Alguna vez han escuchado un título que les pique la curiosidad al máximo, que los haga preguntarse qué podría estar pasando detrás de esa fachada de éxito y glamour? Pues hoy precisamente vamos a desgranar uno de esos títulos, Demet Özdemir, ya no sueño. La impactante razón que te dejará sin aliento. Sí han oído bien, ya no sueña. ¿Qué puede significar esto para alguien que parece tenerlo todo? Vamos a sumergirnos en esta historia, a descubrir qué hay detrás de estas palabras y que nos puede enseñar a nosotros, que estamos del otro lado de la pantalla. Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y sobre todo, muy humano. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de estos contenidos que traemos con tanto cariño para ustedes. Ayúdennos a crecer y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Hoy nos adentraremos en la vida y la aparente perspectiva de Demet Özdemir, una figura pública cuya trayectoria profesional es admirada por muchos. Sin embargo, como en la vida de cualquier persona, existen momentos de reflexión, desafíos y, a veces, un cambio en la forma en que uno percibe el futuro. El título que nos trae hoy aquí, Demet Özdemir, ya no sueño. La impactante razón que te dejará sin aliento, sugiere una profunda transformación o un evento significativo que ha llevado a la actriz a replantearse sus aspiraciones o su visión de la vida. Podría tratarse de un momento de desilusión, de una reevaluación de sus prioridades, o quizás de una madurez que la ha llevado a un entendimiento más pragmático de la realidad. A menudo cuando pensamos en actrices exitosas como Demet, nos imaginamos un camino lleno de glamour, aplausos y metas cumplidas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Detrás de las cámaras, de los flashes y de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias luchas, sus propias reflexiones y sus propias etapas vitales. La frase ya no sueño puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que ya no persigue fantasías inalcanzables, sino que se enfoca en objetivos concretos y alcanzables. O quizás, y esto es lo que queremos explorar, que un evento particular la ha hecho reorientar su enfoque de vida. Piensen en cómo cambian nuestras propias perspectivas a lo largo de los años. Las cosas que nos ilusionaban en la adolescencia, las metas que nos parecían vitales a los 20, pueden ir transformándose a medida que maduramos, adquirimos experiencias y entendemos mejor nuestras propias capacidades y las realidades del mundo. Para una figura pública como Demet, este proceso puede ser aún más visible y, a veces, más sensible, ya que sus vidas están bajo escrutinio constante. La impactante razón es la clave aquí. ¿Qué podría ser tan poderoso como para hacer que una persona de éxito, alguien que ha alcanzado tantas metas, sienta que ya no sueña? Podríamos estar hablando de decepciones profesionales, de desengaños personales, o incluso de un despertar a la realidad de las exigencias de la industria del entretenimiento. O tal vez, y esta es una perspectiva más positiva, podría ser la consecución de tantos sueños que ahora busca un nuevo tipo de realización, una más profunda y quizás menos enfocada en el exterior. En la industria del entretenimiento, la presión por mantener un nivel de éxito constante es inmensa. Las expectativas de los fans, de los productores, de los medios, pueden ser abrumadoras. A veces perseguir esos sueños soñados puede llevar a una agotadora rutina que, irónicamente, nos aleja de la chispa original que nos impulsó. Podría ser que Demet, tras alcanzar metas ambiciosas, se encuentre en un punto en el que ya no ve la necesidad de soñar en el sentido tradicional de aspirar a lo inalcanzable, sino de consolidar y disfrutar lo que ha construido. Otra posibilidad es que haya enfrentado un desafío que la ha llevado a una introspección profunda. La vida en el ojo público, a pesar de sus beneficios, también expone a las personas a críticas, comparaciones y, en ocasiones, a comentarios hirientes que pueden afectar la autoestima y la forma en que uno se ve a sí mismo y a su futuro. Si un evento específico ha marcado un antes y un después en su carrera o en su vida personal, podría haber provocado este giro en su discurso. La actuación es un arte que requiere una gran conexión emocional y, a menudo, una profunda empatía. Para interpretar personajes creíbles, los actores deben sumergirse en sus emociones, en sus motivaciones y en sus aspiraciones. Si Demet, en su vida personal, ha experimentado algo que ha impactado su capacidad de soñar en el sentido de helar un futuro idealizado,
esto podría reflejarse en su arte. Podría ser que la realidad, con sus complejidades y a veces crudeza, haya eclipsado la capacidad de fantasear sobre lo que podría ser. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con las mismas vulnerabilidades y las mismas necesidades emocionales que cualquiera de nosotros. Lo que para nosotros puede ser una meta, para ellas podría ser una obligación o un punto de partida. La frase «ya no sueño» podría ser una declaración de pragmatismo, de haber alcanzado un punto en el que la realidad se presenta de manera más clara, sin la necesidad de adornarla con ilusiones. A menudo el éxito temprano puede generar expectativas poco realistas, tanto internas como externas. Cuando estas expectativas no se cumplen, o cuando el camino hacia ellas se vuelve más arduo de lo esperado, puede surgir una sensación de desilusión. Si Demet ha compartido esta idea, es probable que venga de una reflexión genuina sobre su propio camino y sus motivaciones. Quizás la impactante razón esté relacionada con una experiencia que la ha hecho valorar más la autenticidad y la estabilidad que las aspiraciones efímeras. La industria del entretenimiento es conocida por su volatilidad, y quienes han navegado por ella durante un tiempo pueden desarrollar una visión más realista de lo que significa el éxito a largo plazo. Podría ser que sus sueños ahora se enfoquen en aspectos más sólidos y duraderos de su vida, en lugar de en la constante búsqueda de nuevos logros o reconocimiento. También es posible que al decir «ya no sueño», Demet se refiera a un tipo de sueño específico, quizás aquellos que involucran una fantasía poco realista o una aspiración que no se alinea con su etapa actual de vida. Podría ser una señal de madurez, de haber aprendido a diferenciar entre lo que es deseable y lo que es posible, y de haber enfocado su energía en construir un futuro tangible y significativo. Imaginemos un escenario en el que una persona ha trabajado incansablemente para alcanzar una meta. Una vez lograda, la euforia inicial puede dar paso a una nueva realidad, donde la vida continúa y las ambiciones se redefinen. Si Demet ha alcanzado muchas de las metas que se propuso al inicio de su carrera, podría estar en una fase de consolidación y de búsqueda de nuevos propósitos, que no necesariamente se traducen en sueños en el sentido de aspiraciones futuras, sino en la apreciación del presente y la construcción de un legado. La presión de la fama puede ser un factor crucial. Estar constantemente bajo los reflectores puede llevar a una especie de desgaste emocional, donde la energía que antes se dedicaba a soñar y a proyectar el futuro, ahora se invierte en mantener el equilibrio y la estabilidad. Si el título sugiere una razón impactante, es probable que haya habido algún evento o una serie de circunstancias que hayan tenido un efecto profundo en su psique y en su forma de ver la vida. Podríamos especular sobre varias posibilidades. Tal vez se trata de una decepción amorosa que la ha llevado a replantearse la idealización de las relaciones. O quizás un desafío profesional que la ha hecho cuestionar la viabilidad de ciertos proyectos o aspiraciones. O incluso un evento personal que ha redefinido sus prioridades vitales, haciendo que las metas profesionales pasen a un segundo plano o se enfoquen en objetivos diferentes. Es fundamental recordar que cuando una figura pública comparte algo tan personal como esto, a menudo lo hace porque siente que es importante para su propio crecimiento y quizás para inspirar a otros. La frase «ya no sueño» podría ser una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias aspiraciones y sobre la forma en que nos relacionamos con la realidad. La industria del entretenimiento, con su énfasis en la juventud y la novedad, puede ser especialmente difícil para quienes buscan estabilidad y crecimiento a largo plazo. Si Demet ha sentido que la constante búsqueda de la próxima gran cosa la ha alejado de una conexión más profunda consigo misma, entonces su declaración podría ser un acto de liberación. En resumen, cuando escuchamos Demet Özdemir, «ya no sueño», la impactante razón que te dejará sin aliento, estamos ante una invitación a explorar la complejidad de la vida de una figura pública, a entender que detrás del brillo hay humanidad, reflexiones y a veces un cambio radical en la perspectiva. Esta frase podría ser el resultado de una profunda introspección, de experiencias que han moldeado su visión del mundo, o de una madurez que la ha llevado a priorizar la realidad sobre la ilusión. La impactante razón que la ha llevado a este punto es el misterio que envuelve estas palabras y que nos invita a pensar en nuestras propias vidas y en la forma en que perseguimos o hemos perseguido nuestros sueños. Llegamos al final de este fascinante recorrido. Hemos explorado la posible interpretación del enigmático título Demet Özdemir, «Ya no sueño». La impactante razón que te dejará sin aliento. Hemos reflexionado sobre cómo la fama, la madurez,
las experiencias de vida e incluso las presiones de la industria pueden moldear nuestra perspectiva sobre los sueños y las aspiraciones. Hemos llegado a la conclusión de que esta frase, lejos de ser un mensaje de derrota, podría ser una declaración de pragmatismo, de una profunda reevaluación de prioridades, o incluso de la consecución de tantas metas que ahora se busca un tipo diferente de realización. La impactante razón detrás de estas palabras nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias aspiraciones y la compleja relación que tenemos con la realidad y la ilusión. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo conmigo y con nuestro canal. Espero de corazón que este contenido les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pueda significar para The Method Demir decir, ya no sueño? ¿Les ha pasado a ustedes algo similar en sus vidas? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este espacio sea tan especial. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo nuevo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.